¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las observaciones hechas por el presidente de la República al proyecto que establece o que regula, mejor dicho, las próximas elecciones municipales y de consejeros regionales a desarrollarse el último trimestre de este año. La norma no estuvo exenta de polémicas por la obligatoriedad del voto y también por las multas que en ella se contemplan. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Rubén Oyarzo y Boris Barrera. Pero antes, como es habitual, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó por 138 votos a favor y 2 en contra las observaciones formuladas por el primer mandatario al proyecto que establece la próxima elección municipal y regional en 2 días, iniciativa que se remitió al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. El citado veto cambia, elimina y agrega aspectos considerados claves para la correcta aplicación de la norma. Así se establece que los partidos políticos, pactos electorales, candidatos o ciudadanos patrocinantes de una candidatura independiente tendrán hasta 72 horas tras el plazo de declaración de las candidaturas para incorporar la documentación y antecedentes en la plataforma electrónica del servicio electoral. Además, se regula las redes sociales y se hace cargo de la forma en cómo se calcula la tarifa en plataformas digitales. Determina que no se puede cobrar de manera diferenciada de acuerdo al partido político, amistad o cercanía del candidato en relación al dueño del medio respectivo. El veto suprime también la derogación del feriado irrenunciable, que queda para la jornada dominical. Repone la votación de 2 días, fija una sanción de 0,5 UTM por no sufragar, 33.000 pesos, y realiza un ajuste al aporte en las campañas. Y teníamos ahí los antecedentes principales de este proyecto. Vamos a conversar de inmediato acerca de este tema con el diputado Rubén Oyarzo, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Conversemos acerca de este proyecto y particularmente vamos por el origen, bien digo. ¿Por qué tuvimos que llegar a un veto para aprobar una ley que parecía tan simple en un principio, cuya idea básica era extender la posibilidad de que las elecciones fueran en 2 días por lo abultado de las papeletas, para que hubiese, digamos, una mayor facilidad de la gente en términos de concurrir a las urnas y poder ejercer su derecho ciudadano? Sí, efectivamente. O sea, primero partir de la base que este proyecto durmió mucho tiempo en el Senado. Eso es lo primero. Segundo, cuando llegó a la Comisión de Gobierno Interior, la sacamos rápidamente, la tramitamos bien, la sacamos en una semana, pero lamentablemente en sala se desordenó todo y lamentablemente los parlamentarios oficialistas votaron desordenados, habían dudas con temas. Yo creo que aquí hubo un mal manejo del Ejecutivo y es por eso que llegamos al veto. Ahora, hubo una serie de aspectos que se fueron agregando en este veto o fueron obviamente reemplazando parte de la ley y que fueron muy controvertidos en sala. Sí, efectivamente. O sea, el tema de la multa, por ejemplo, fue muy controvertido. El tema de los extranjeros, si votaban o no. Después, el tema del feriado legal. Acuérdate que este proyecto salió que eran los 2 días, no eran feriados. Y el veto llega con un día que es el domingo feriado. Acuérdate que cuando sale este proyecto de ley y pasa a la comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados, era así un voto obligatorio, sin multa y sin feriado legal. Sí, vamos justamente desglosando parte de este veto. Partamos por la multa, que es lo primero que usted mencionó. Se establece finalmente el mínimo del rango, que 0,5 UTM, cerca de 33.000. Exactamente. ¿Eso es suficiente? ¿Podría alterar la cantidad de gente que va a la urna? Porque muchos parlamentarios dijeron durante el debate que al ser lo mínimo, claro, es una multa que no deja de ser, pero que a muchas personas no le duele pagar los 33.000 pesos. E incluso es más caro a veces cobrar esos 33.000 pesos que lo pague la gente. Claro. Es el desde. Partamos de la base. O sea, recordemos que la multa era entre 150.000 pesos a 200.000 pesos. Quedó en 33.000 pesos. Se entiende la situación económica que estamos viviendo como país, pero también se entiende que la idea es que vaya toda la gente a votar, porque aquí el voto tiene que ser obligatorio. Todos tienen que buscar la representación de sus candidatos locales y regionales.
pese a que es una multa y pese a que son 33.000 pesos, que igual no hay que taparse, o sea, ponerse una venda en los ojos. Para mucha gente 33.000 pesos es mucho dinero porque reciben un sueldo mínimo, muy poco. Pero en términos generales, el que sea solo 33.000 pesos podría terminar desincentivando. Mucha gente podría decir, no voy a ir si son 30 lucas, por decir. O sea, puede ocurrir eso. Por eso te digo que es desde. Sin embargo, es lo que salió del veto. Yo lo valoro porque no puede quedar un voto obligatorio sin multa, porque sería un voto voluntario. Ahora, diputado, otro de los aspectos y que fue parte también muy comentada en el debate, incluso usted lo dijo en su minuto, que no se puede legislar por conveniencia, que a veces nos gusta y por eso aprobamos y si no nos gusta lo vamos a rechazar, que es parte de la obligatoriedad que estaba implícita en este veto. ¿Cuáles son los aspectos más críticos a su entender? De cómo quedó finalmente. De cómo quedó, claro. Efectivamente, primero la multa. Segundo, que exista un feriado legal, que es el día domingo. Yo creo que eso es importante. Que el costo del valor al candidato por voto y al partido político se rebajó y se valora también el costo adicional que aumenta para las mujeres, candidatas mujeres. Yo creo que eso también es un tema muy importante. Y yo creo que aquí lo importante es que sea elecciones 2 días, que sea tranquilo, que la gente vaya a votar de forma democráticamente, bien, con el derecho de que sea obligatorio, porque tiene una multa, independiente que sea el mínimo, y que la gente que trabaja en mall, que trabaja en supermercado, tenga el día domingo feriado. Yo creo que también es importante. Recordemos también que se eliminó desde el primer trámite la ley seca. Y respecto a este tema de la conveniencia, esto de que hacer o no votar a los extranjeros, que considerando justamente la afinidad política que ellos puedan tener o no, es un punto que también se discutió mucho, que se estaba haciendo un eventual aprovechamiento. Que ahí se sacó la calculadora, sacó la calculadora, y eso no puede pasar, y es por eso que yo lo mencioné también en la sala, que no podemos estar votando conveniencia en proyecto de ley. Y recordé también que tenemos una ley larga de elecciones, porque recordemos que este veto es solamente para las elecciones de este año de octubre, pero vienen más elecciones, entonces hay que modificar el sistema de elecciones y la ley que lo rige. Para allá iba justamente mi consulta. ¿Existe riesgo o posibilidad, para cambiar la palabra, de que en una próxima elección se tenga otro criterio si es que se va legislando una por una? Por ejemplo, que ahora sí se permita votar o que en otra elección no se permita votar a los extranjeros, que se le pongan ciertos requisitos en una, para otras no. Claramente puede pasar eso. ¿Por qué? Porque esta ley que se aprobó hace poco corresponde solamente para las elecciones de octubre de este año, del 2024. No para la siguiente. Entonces viene una ley larga que está nuevamente en el Senado y esperemos que llegue pronto. Diputado, entonces, para entenderlo bien, ¿faltan reglas claras? ¿Falta una regulación específica que diga, de aquí para adelante lo hacemos así? O sea, claramente hay que modificar la ley de elecciones y esa es la ley que se está trabajando en el Senado y esperemos que llegue pronto a la Cámara de Diputados, porque si no vamos a estar involucrados muchos los que queremos ir a la reelección, por ejemplo. Vamos a estar tramitando una ley que puede ser a conveniencia de nosotros mismos y eso sería bastante difícil, bastante delicado. Claro, o sea, votar o pronunciarse siendo incumbente. Justamente. Claro. Por eso tiene que ser antes y por eso tienen que ser las reglas claras. Y por eso también creo que la ley larga que se está tramitando tiene que darle a celeridad y el gobierno tiene que darle una urgencia para que no nos veamos 1 mes, 2 meses antes de las elecciones del próximo año, de las presidenciales y parlamentarias, tramitando un proyecto de ley que puede ser también con calculadora. Ahora, estamos en el mismo punto de partida de esta conversación. Usted partió señalando que la ley que ahora se promulga con este veto tardó mucho tiempo en el Senado, que allí, que como Cámara se tramitó rápidamente, en el Senado se trabó y se tuvo que llegar finalmente a este veto prácticamente apurado a matacaballo para cumplir con los plazos. Y ahora la ley larga está también en el Senado, tampoco tiene urgencia, podríamos correr el riesgo otra vez. Podríamos correr el mismo riesgo y eso es lo que nos pasa. Recordemos que el mismo CERVEL necesitaba esta ley que se promulgó con el veto el 2 de julio y la ley salió en agosto. Entonces, o sea, el sentido de urgencia que tenemos no es
el realista. Y ese es el problema, que puede pasar con la ley larga de elecciones, en donde tenemos que ver muchos temas. Por ejemplo, la televisión regional, que quedó fuera en este proyecto de ley. ¿El llamado entonces es a quién? ¿Es al Senado? ¿Es al Ejecutivo A para los que dos. se asigne alguna urgencia? El llamado es al Ejecutivo, el llamado es al Senado, que aceleremos esta tramitación para no vernos incumbentes en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Claro, porque ello no solo traería críticas de los diferentes sectores, sino que también un impacto en la ciudadanía. Claramente, se vería muy mal, sería muy mal visto. Y eso es lo que hay que evitar, y es por eso que yo le pido al Ejecutivo y al Senado que acelere la ley larga, y el mismo Cerver lo dijo. Y tenemos que ver muchos temas al respecto. Incluso es más, se habló también del sistema político, que también hay que verlo, y al parecer quedó de lado eso. La importancia de cuidar la democracia, diputado Justamente. Rubén Oyarzo, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias y siempre es un gusto hablar con ustedes. La conversación, el diálogo, la actualidad, la contingencia, lo que discute la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí lo seguimos revisando. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar ahora con el diputado Boris Barrera, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar aquí junto a nosotros en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Diputado, conversemos acerca de este proyecto, porque mucha gente se pregunta por qué fue necesario llegar a un veto, a un recurso extremo, por llamarlo de alguna manera, en materia legislativa, cuando inicialmente este proyecto perseguía algo tan simple como extender el plazo, o sea, el día de la elección de 1 a 2, porque las papeletas son más grandes, porque la cantidad de candidatos son muchos y para facilitar un proceso electoral. ¿Por qué tuvimos que llegar a un veto? Sí, la verdad es que también para mí resultó ser bastante inexplicable porque por la oposición que hubo en algún momento a que fueran 2 días. Incluso no sé si recuerda que hubo una alcaldesa candidata que decía de que podía haber fraude incluso, o sea, cuestionó el que se puedan hacer en 2 días cuando ya lo hicimos en 2 días en la elección municipal anterior En pandemia, claro. Y no hubo ni un problema. Entonces era como de sentido común haber repetido lo mismo porque, como bien dices tú, van a ser muchos candidatos, papeletas muy grandes y va a ser imposible poder hacerlo en un día. Así es que, bueno, empezaron a colocarle algunas trabas, entre eso lo que tiene que ver con el voto obligatorio o no, entre eso también para nosotros algo que es fundamental, el que se haya eliminado el feriado irrenunciable de los trabajadores del comercio y varias cosas más que no quedaron bien reguladas en la primera etapa y que era necesario poderlas modificar para hacer una ley mucho mejor, que respondiera realmente a lo que se necesitaba. Entre eso, por ejemplo, la regulación de la propaganda electoral en las redes sociales, que no quedó bien acotada en el proyecto original, el tema de la multa en caso de no votación y lo que te decía del feriado renunciable, que para nosotros era fundamental. Ahora, en el marco de la tramitación, claro, hubo una diferencia sustantiva respecto de los tiempos que en su minuto se tomó la Cámara para el proyecto original y el tiempo que estuvo este proyecto en el Senado. Allí se modificó bastante la normativa. Quizá eso hizo que llegáramos al veto. Sí, bueno, también es una historia conocida lo que ha pasado en el Senado con la mayoría de los proyectos que se toman demasiado tiempo y finalmente nos deja a nosotros con poca posibilidad de innovar en relación al debate y claro, eso hace de que estemos legislando urgente y no se zanjen todas las cosas que deben zanjarse en el debate, que eso era lo que hubiéramos esperado, pero no tuvimos tiempo. Ahora hubo varios puntos controvertidos que fueron objeto justamente de gran discusión en sala en el marco de este veto, y uno de ellos dice relación con lo que muchos plantearon como la conveniencia o el estar legislando en virtud de cálculos electorales. ¿Usted cree que hubo algo de eso? La verdad es que... Cuando se habla de la obligatoriedad del voto. Sí, mira, yo creo que si uno lo puede tomar para cualquiera de los dos lados, en realidad, si uno quiere hacer el cálculo electoral, porque yo quiero recordar que el nudo crítico en el fondo sobre esa obligatoriedad está en la persona extranjera, no en el ciudadano chileno común y corriente. Entonces quiero recordar que cuando Sebastián Piñera hizo la última reforma migratoria, la ley migratoria en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, él dificultó de que las personas que estaban avecindadas acá por 5 años pudieran votar,
Tanto así que nosotros lo llevamos al Tribunal Constitucional. Y me recuerdo completamente que fue así porque yo expuse en el Tribunal Constitucional para defender ese derecho de las personas que llevan aquí 5 años y pudieran votar. Imagínate, si fuera un tema electoral, de cálculo electoral, nosotros ¿para qué hubiéramos ido al Tribunal Constitucional a defender que la gente que llevaba 5 años pudiera votar? Porque lo que decía la ley era que si la persona llevaba 3 años y salía del país y volvía, tenía que volver, el conteo partía de cero. Entonces nosotros defendimos ese derecho y como te digo, si fuera cálculo electoral no lo hubiéramos hecho. Nosotros fuimos los que defendimos en ese momento el que las personas que llevaban aquí más de 5 años, como ha sido en la historia para atrás, pudieran votar porque son prácticamente, a lo mejor no están, no tienen la ciudadanía, pero son personas que se quedaron ya a vivir con nosotros. Entonces, cálculo electoral, yo no sé, tendría que mirarlo, o sea, se podría tomar desde los dos lados. ¿Falta una ley macro o marco que regule esto para no estar elección tras elección viendo si el extranjero puede votar o no? Sí. Falta una ley, y que es la que se comprometió el gobierno, una ley larga del sistema electoral completo, porque varias de estas normas son solamente aplicables para esta elección municipal. Por ejemplo, el tema del reembolso, el tema de la multa y varias otras cosas más son solamente para esta y se supone que debieran quedar zanjados en una ley mucho más larga y que involucra mucho más cosas. Y aquí, más que por ejemplo, el tema ese de obligar o no obligar, creo que hay que hacerse cargo del problema de fondo y que tiene que ver por qué la gente no quiere participar. Entonces, para eso creo que hay que tomar otras medidas. Sí, usted, respecto a ese mismo tema, ¿usted quedó conforme con la multa? Porque es el rango mínimo, 33.000 pesos. Muchos dicen que una multa de 33.000 pesos es equivalente a nada. Sí, lo que pasa es de que originalmente la multa era casi de 200.000 pesos. Entonces, nosotros creíamos que era muy alta. Segundo, porque si bien creemos que es importante la participación, también creemos de que hay una responsabilidad nuestra que la gente no quiera votar. Y por eso es en el fondo un doble castigo, porque la gente no quiere participar, porque el sistema político no ha podido responder a sus necesidades. Entonces obviamente hay un descontento, y si hay un descontento, yo por qué, o el sentido común a veces las personas dicen, ¿por qué voy a meterme en algo que no me beneficia? Porque nazco pobre, vivo toda la vida pobre y muero pobre, entonces ¿por qué voy a ir a hacer algo que no quiero? Entonces obligarlo y más encima castigarlo y con un monto tan alto como ese, creo que era improcedente. Por eso es que creo que el valor que hay en estos momentos que quedó, que creo que está cerca de los 33.000 pesos, es razonable para esta elección y ya habría que ver para la próxima. Vamos al punto que tiene que ver con la legislación, o sea, con los beneficios laborales, con, en este caso, los derechos de los trabajadores, que es el tema de la reposición del feriado. ¿Cómo se explica que, siendo que ha sido una tradición en todas las elecciones, para esta, en su minuto el proyecto haya establecido que no había feriado irrenunciable? Claro. Hay que aclarar, sí, de que el proyecto original no eliminaba esa norma. Esa norma fue eliminada, para que la gente que nos va a ver sepa, es una norma que dice que las personas que trabajan en el comercio o en los trip centers, en todas esas partes, tengan un día feriado irrenunciable para poder ir a votar, porque salir de su trabajo, recorrer, no sé, a veces de extremo a extremo la ciudad en 2 horas no se alcanza a hacer. Entonces en el Senado... Por lo menos si una papeleta como esta es tan grande y hay una fila gigante de gente esperando. Entonces en el Senado la derecha metió una indicación para eliminar ese feriado irrenunciable, para que la gente vaya a trabajar, porque decían de que podía perjudicar el comercio y todo eso. Pero en el fondo se le estaba quitando un derecho a los trabajadores que lo habían ganado hace más de 20 años. Entonces ellos nos decían de que en democracia es un retroceso, pero gigantesco retroceder en derecho. Entonces fuimos con gremios, con sindicatos del comercio y otros parlamentarios, fuimos a La Moneda, conversamos con el ministro Elizalde de las Express, le expresamos ese temor que había de que quedara así la ley, porque además se eliminaba para siempre. O sea, ni siquiera se eliminaba para esta elección, sino que quedaba eliminado para siempre. Y ellos quedaron de estudiarlo con el gobierno y afortunadamente acogió esa demanda de reposición de este derecho y se incluyó en el veto, y nosotros estamos con eso también muy contentos, porque no solamente tiene que ver con el derecho que tienen las personas a votar, porque muchos trabajadores quieren ir a votar pero no tienen el tiempo, sino que retroceder en derecho, y se
supone de que en una sociedad civilizada debiéramos ir avanzando en derechos más que ir retrocediendo, y este era un retroceso gigantesco que, como te decía, no es del proyecto original, sino que lo metió aquí la oposición en el Senado y lamentablemente se ratificó después en las otras cámaras y se está perdiendo ese derecho. Un derecho adquirido por las y los trabajadores a lo largo de, digamos, nuestra historia democrática. Diputado Boris Barrera, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, muchas gracias. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, semana a semana los revisamos aquí en Puntos de Vista. Siga con nosotros en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y obviamente también en todas nuestras plataformas. Que tenga una excelente jornada.